Bueno, Esteve, ante todo, darte la bienvenida a las entrevistas de Graustick Today. Muchas gracias por invitarme a Graustic. Bien, vamos a hablar hoy de tu libro, de tu último libro, para ser más exactos. Un libro muy oportuno en estos momentos de que todo cambia y que cambia tan rápidamente, ¿no? Ese título que tiene por título ¿Qué hacer cuando todo cambia? Ujú. En el libro hablas de disrupción de la IA generativa, de la IA generativa. Bueno, ¿qué te inspiró a escribir sobre este tema justo ahora, tras el auge del chat GPT y, en fin, de toda la IA generativa? Bueno, el libro de alguna manera es un poco una casualidad, es decir, fueron los de Planeta los que me incitaron a hacer este libro y contiene más o menos una de mis clases en ESADE que llevo haciendo desde hace bastantes años, ¿no? Es oportuno ahora, pero bueno, hemos visto, tenemos una forma de entender las disrupciones, que son las disrupciones que vienen desde abajo, de Craig Christensen, pero hoy en día no son estas las disrupciones que son más frecuentes, sino otras que vienen desde arriba, ¿no? Y había que explicarlas porque son las que sufrimos habitualmente, ¿no? Y en esta clase, que es en este libro también, pues tengo un modelo de cómo funcionan estas disrupciones y cómo podemos entenderlas, ¿no? Yo creo que es muy importante entender estas disrupciones porque estamos en medio de una. Y las disrupciones lo cambian todo. Es decir, esto es como Internet o como los smartphones. Es decir, después de las disrupciones solo quedan dos tipos de organizaciones, de estas disrupciones genéricas, ¿no? De tecnologías genéricas. Los que han adoptado la disrupción y los que están muertos. No hay nadie que no utilice Internet, no hay nadie que no utilice los smartphones y en unos años no habrá nadie que no utilice la IA generativa. Por esto es tan importante entenderlas. Bueno, en una entrevista en Onda Cero hablabas de la importancia de que las empresas sean las primeras en adoptar la inteligencia artificial. ¿Y cómo ves la adopción de la inteligencia artificial por parte de las pymes aquí en Cataluña? Bueno, nosotros siempre pensamos que todo este tipo de disrupciones en Internet, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, serán adoptadas de una manera inmediata por todo el mundo, de manera uniforme, etcétera, ¿no? Muchas veces pensamos esto porque nos tomamos a nosotros mismos como referencia y muchas de estas disrupciones, como los smartphones, Internet, etcétera, etcétera, son disrupciones que los ciudadanos han adoptado mucho antes que las empresas, ¿no? Y como nosotros nos tomamos como referencia, pensamos que todo será así, ¿no? No es así. Las disrupciones van a muchas velocidades y la disrupción por parte de los ciudadanos pues se adopta en función de si es muy difícil o no acceder a estas disrupciones y qué beneficios te proporciona. Y esto nuevamente es fácil porque muchas de esas cosas son gratis y tampoco hay que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Pero en las empresas es diferente. En las empresas y organizaciones en general te depende mucho de la intensidad competitiva con la que estas empresas estén, te depende de cuán adecuado y qué ventajas puedan tener, de sus capacidades y el talento interior para hacer que estas disrupciones pues se adopten, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos muchos grados. Hay empresas que las han adoptado enseguida y hay empresas que tardan muchísimo en adoptarlas, ¿no? Las pymes de Cataluña están en el segundo apartado, en las que tardan muchísimo en adoptarlas. Pero tampoco hay que preocuparse, es decir, esto es la vida, las disrupciones van a muchas velocidades y esto no va a ser diferente de lo que pasó con Internet o no va a ser diferente de lo que pasó con otras muchas, ¿no? Bien, pues habida cuenta de lo que dices, de que aquí en Cataluña las pymes van retrasadas, ¿cuál es el primer paso práctico que recomiendas a estos empresarios para empezar a adaptarse a esta nueva era? Bueno, es decir, casi todo el mundo utiliza ya generativa a nivel personal. De la misma forma que muchísima gente utilizaba Internet, apps, etcétera, en su día a nivel personal, ¿no? Bueno, hay que utilizar esto como palanca. Es decir, esta gente que utiliza y sabe utilizar Internet generativa a nivel personal, hay que trasladarlo al mundo laboral. Es decir, debemos de olvidarnos de, oye, no utilices la Internet generativa en la empresa porque, etcétera, etcétera. Todo esto debemos incorporar esas capacidades extras que nos proporciona la tecnología para utilizarlas también en la empresa. Esto es la primera parte, ¿no? Y después hay que ver un poco cuál es la situación en la que estás, en el entorno
competitivo, ¿no? Estas tecnologías te permiten competir mejor y te permiten aprovechar las oportunidades, pero las oportunidades no duran siempre. Es decir, llega un momento en que todo el mundo las has aprovechado y entonces utilizar IA generativa o Internet o lo que sea, en ese momento es simplemente una necesidad de subsistencia. No hay que estar ahí, porque cuando estás ahí has perdido toda la capacidad extra de competir con estas cosas y por lo tanto mejorar tu posición, ¿no? Es decir, hay que intentar adoptarlas bastante antes. Pero lo primero es aprovechar lo que los trabajadores, los colaboradores hacen con IA generativa y aprovecharlo para hacer mejor las cosas en la empresa y hacerlas pues más rápido, de la manera más eficiente. Esto, lo primero. En el libro hablas de un futuro prometedor desde un presente fascinante. ¿Qué ejemplo concreto de la inteligencia artificial actual te fascina más y por qué? ¿Qué es lo que encuentras fascinante? Bueno, yo creo que mi generación, yo llevo algunas décadas en esto de la inteligencia artificial y en esto de la innovación, ¿no? Y francamente yo jamás hubiese soñado ver lo que estamos viendo, jamás. He pasado por varias generaciones de herramientas de inteligencia artificial, he visto también muchas diferentes formas de innovación disruptiva, tanto a nivel de innovación, en la capacidad de disrupción que ahora nos vienen dos oleadas, ¿no? La primera son los agentes y la siguiente serán los robots humanoides. Esto transformará nuestra vida y yo espero verlo. Es decir, me fascina el que yo en mi vida pues haya podido ver, yo empecé con fichas perforadas hace muchísimos años. Y pude ver los mini ordenadores, después los PCs, después pude ver los Internet, después .com, los smartphones, ahora generativa. Espero poder, bueno, veré, pues, los agentes ya están aquí y espero poder ver los robots, ¿no? Es decir, estos cambios es algo inaudito en la historia, es como un regalo, ¿no? Poder ver todo esto en la vida de una sola persona. Sí, sí, sí. Digo tanto sí porque yo también he programado con tarjetas perforadas y imagínate el cambio que hemos visto, ¿no? Para muchos, volviendo un poco a lo de que de las pymes no estaban por la labor, ¿no? Para muchos la inteligencia artificial lo que genera es miedo más que optimismo. ¿Y cómo podemos o cómo podrías convencer a los escépticos de que es una oportunidad, que no es una amenaza? Bueno, a ver, lo primero es entender que hay que colaborar con lo inevitable. Es decir, esto es básico. Hay cosas que no hay forma de pararlas y que no colaborar con estas cosas solo te pone en posiciones peores de las que estarías colaborando. Este tipo de disrupciones, como la IA generativa, como lo fue Internet, son inevitables. Es decir, no hay forma de escapar a la IA generativa, no hay forma de escapar a Internet, no hay forma de escapar a los smartphones o a los PCs, o simplemente es inevitable. Por lo tanto, colaborar con lo inevitable normalmente es un buen sentido común, ¿no? Pero esto se puede mejorar, es decir, hombre, colaborar con lo inevitable es al menos no hacerte daño, ¿no? Pero esto se puede mejorar. Es muy difícil para las organizaciones, también para los individuos, sobresalir en un entorno en donde no hay disrupciones. ¿Por qué? Porque los incumbents son muy buenos en hacer incremental, en hacer innovación incremental. Son muy buenos. Y si las cosas no se mueven, la gente es muy buena manteniéndose en los puestos en donde está, a nivel personal y a nivel de organización. Es muy difícil salir de ahí, ¿no? La oportunidad está cuando hay una disrupción. Cuando hay un cambio, los incumbentes no son muy buenos haciendo cosas diferentes de las que han hecho. Son muy buenos haciendo cosas muy similares a las que han hecho, pero no las diferentes, porque hace falta cambiar la organización interna, hacen falta muchas cosas que a ellos les cuesta. Y las personas ahí tienes una oportunidad para sobresalir, ¿no? Esta es la oportunidad que hay que aprovechar para el cambio. No siempre la tienes cuando hay una disrupción. Si no la hay, es difícil que tengas esa oportunidad, es difícil que ganes a un incumbent en su tema habitual, ¿no? Porque son buenos. Entonces yo diría estas dos cosas, ¿no? Primero, colabora con lo inevitable. Esto es algo ya de salud, ¿no? Segundo, ahora que tienes una oportunidad, aprovéchala.
Mira, yo casi cerraría aquí porque realmente son dos frases, iba a decir lapidarias, pero no, dos frases con super mayúsculas. Pero déjame hacerte una pregunta saliendo un poco de tu libro sobre el comportamiento, por decirlo así, de Europa frente a Estados Unidos, China, Rusia, frente a la inteligencia artificial. Unos están apostando decididamente por innovar, pase lo que pase. Europa intenta trabajar más en el tema de la regulación. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, el tema de la regulación no es necesariamente malo, es decir, puede regular para favorecer la IA generativa, como lo ha hecho Japón, China, etcétera. Y regular es diseñar sistemas sociales para que se alineen con el bien común. Pero cuando regular consiste solo en prohibir, cuando regular consiste solo en poner trabas y no estás potenciando nada, ahí es donde tenemos un problema. Y ahí es donde estamos en Europa. Porque no estamos regulando para promover la inteligencia artificial, para promover que pequeñas empresas se conviertan en nuestro DeepSeek europeo y todo esto. No, estamos regulando para prohibir. Entonces, claro, si además es un continente en donde no se ha destacado por la innovación, lo de la European Paradox es algo de los 90, no es algo precisamente nuevo, y además es un continente que está de bajada y que necesita innovación y que además quiere ser un continente igualitario, quiere ser un continente con derechos sociales, etcétera, etcétera, porque recordemos, los países pobres no son igualitarios. Los países pobres no tienen derechos sociales. Los países pobres solo normalmente son autoritarios, en donde hay un dictador, etcétera, etcétera. Esta es la forma de ser países pobres. Los países ricos pueden decidir ser más igualitarios o menos, y esto sea una decisión de los países ricos. Pero los países pobres no deciden nada. Los países pobres son pobres, punto. Entonces, claro, si nosotros queremos un estándar de vida y queremos poder decidir si somos más o menos igualitarios, etcétera, debemos competir. Y tú no puedes competir con regulación. Esto es absurdo. Compites con productos y servicios, pero no compites con regulación. La regulación es una herramienta para hacer mejores productos y servicios. Deberíamos preguntarnos, ¿la regulación que nos estamos imponiendo hace mejores productos y servicios? Y hay una cosa más importante aún. Las sociedades como los humanos no pueden estar atentos a 20.000 cosas. Si pones el foco en un sitio, lo quitas de otro. Esto los políticos lo saben muy bien. Es decir, cuando hay un escándalo, aparece otro escándalo inmediatamente que le quita el foco. Esto los políticos lo manejan muy bien, ¿no? Pero pasa también en las sociedades. Si nuestro foco es regular, 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 va a ser muy difícil que esta sociedad se ponga en el foco de competir, hacer modelos, etcétera, etcétera. Esto va a ser muy complicado, ¿no? Por lo tanto, Europa tiene que cambiar el rumbo. Es importante que Europa cambie el rumbo y empiece a competir, porque no estamos solos. Y los demás siguen corriendo. Es decir, aunque nosotros estemos parados y no hagamos nada, pues no nos preocupemos. Los de DeepSeek nos venderán sus modelos, los de Alibaba, los de Baidu, los de Estados Unidos, de OpenAI, los de Anthropic, etcétera. Todos nos venderán sus modelos. No estamos solos. Bien, Esteve, la última pregunta me gusta que se la haga el propio entrevistado. ¿Qué no te he preguntado sobre tu libro que crees que es importante que tengamos constancia, que nos quede aquí? Bueno, complicado. No sé, quizás, ¿qué podemos hacer individualmente, no? Hay un tema, muchas veces pensamos que la expertise es algo innato, es algo que siempre es la misma y siempre ha existido. Esto no es así. Es decir, no hay programadores antes de que haya ordenadores, no hay administradores de sistema antes de que haya sistemas operativos, no hay community managers antes de que no haya Internet. Una determinada tecnología crea unas determinadas profesiones y unas determinadas expertise. Esta es también nuestra oportunidad. Esta tecnología creará sus expertise y sus profesiones, etcétera. Algunas son efímeras, como prompt engineering probablemente ha sido algo muy efímero, ¿no? Otras serán mucho menos efímeras, ¿no? Redefinir nuestra expertise e intentar aprender a partir de ahí es algo absolutamente necesario, porque estamos en una disrupción y recordemos, hay que colaborar con lo inevitable, siempre. Bien, Esteve, ha sido realmente un lujo escucharte. Gracias por tu claridad. Ha sido además tremendamente didáctico. Bueno, pues eso, gracias por ayudarnos a entender mejor hacia dónde va el mundo cuando todo cambia.
Pues nada, me quedo con la frase de que hay que colaborar con lo inevitable. Genial, me ha encantado, magistral. Venga, Esteve, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer.